Buenas tardes, mi nombre es Karen Alzate, hago parte de un grupo conformado por Leonardo Sánchez y María Eugenia Zapata para realizar las actividades del curso Pensamiento Complejo en el docente investigador. En este video presentamos una síntesis de los fundamentos epistemológicos del paradigma de la complejidad y mostramos cómo este paradigma redefine los tres problemas de investigación que orientan nuestras intenciones investigativas. ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos de este paradigma? Este nace como una crítica al paradigma clásico de la ciencia. Como recuerda Salazar 2004, el término complejidad expresa la imposibilidad de definir de manera simple lo que nos rodea. Esto no cabe ni en una ley ni en una receta. La palabra viene del latín complexus, es decir, lo que está tejido en conjunto. Frente a esto, el pensamiento complejo rechaza el reduccionismo, que creía conocer descomponiendo el todo en sus partes. Osorio explica que Morán llama a esta trampa el paradigma de simplificación, que opera dividiendo, separando y aislando el objeto de su contexto. Como salida, Morán propone los operadores del pensamiento que relacionan. Retomamos tres. El primero es la recursividad, un bucle en el que los productos son al mismo tiempo productores de aquello que los produce. Los individuos producen sociedad y la sociedad produce individuos. El segundo es el principio dialógico, que Salazar ilustra con un verso de Benedetti. Cada desencanto tiene su maravilla. Une dos lógicas complementarias y antagónicas, sin perder la dualidad de la unidad. El tercero es el principio hologramático. El todo está inscrito en cada una de sus partes. A ello se le suma la reintroducción del sujeto en el conocimiento. Osorio subraya con Morán que el conocimiento no es un espejo del mundo, sino una reconstrucción hecha por un observador situado en una cultura y en un tiempo. No existe un observador neutral. Este material avanza, además, hacia la transdisciplinariedad. La Carta de la Transdisciplinariedad, firmada en Arravida en 1994 por Lima de Freitas, Morán y Nicolescu, reconoce diferentes niveles de la realidad, regidos por lógicas distintas, y en su artículo 11 afirma que una educación auténtica no puede privilegiar la abstracción. Debe enseñar a contextualizar, concretar y globalizar. Este es el puente entre este paradigma y nuestra labor docente. Mi nombre es María Eugenia Zapata y mi investigación busca generar un constructo teórico de la enseñanza del lenguaje bajo una visión humanizadora en el municipio de Bello. Está inspirada en la pedagogía crítica de Freire y orientada en la fenomenología hermenéutica de Heidegger. El paradigma de la complejidad redefine mi investigación en varios aspectos. Primero, hay un rechazo a la visión instrumental y reduccionista del lenguaje, que es precisamente lo que plantea Salazar. Reducir el lenguaje a una técnica es separar lo que se teje conjuntamente en el aula, en el proceso de enseñanza. Por otro lado, el vínculo entre lenguaje y sociedad es un recurso muy interesante y va muy en la línea de lo que plantea Osorio, pues el lenguaje produce sujetos que a su vez transforman su comunidad, y esto va muy en línea con la pedagogía crítica de Freire. Tercero, se plantea que la tensión entre lenguaje instrumental y lenguaje emancipador es dialógica. Son dos lógicas antagónicas y complementarias en una misma práctica del aula. Asimismo, mi investigación reintroduce al sujeto, pues Freire coincide con Morin en devolver al cognoscente al centro del conocimiento. Todo lo anterior dialoga directamente con el artículo 11 de la Carta de la Transdisciplinariedad,
que pide una educación que enseñe a contextualizar y globalizar y no a privilegiar la abstracción. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Fabio Sánchez Sánchez y mi investigación consiste en construir un corpus teórico sobre el pensamiento crítico del estudiante de educación media frente al uso de la inteligencia artificial generativa a partir de las experiencias vividas en instituciones educativas del área metropolitana de Cúcuta. El paradigma de la complejidad redefine ese objeto en 4 maneras. La primera, el pensamiento crítico no es una variable aislada, sino un complexus que teje lo cognitivo, lo afectivo, lo ético y lo técnico, por lo que el reduccionismo lo empobrece. Segundo, entre el estudiante y la herramienta existe un bucle recursivo, como lo describe Osorio. El estudiante usa la inteligencia artificial, la herramienta lo moldea y su manera de pensar, y esa manera orienta el siguiente uso. Tercero, la herramienta es dialógica, porque es una amenaza y oportunidad a la vez. A mí me pasó en el 2023 que un estudiante de 10º grado estábamos viendo algoritmos y entregó un algoritmo perfecto, como si dominara el tema. Y obviamente hasta ahora estábamos iniciando el tema y él no tenía bases e indagué y no tenía conocimiento sobre ese tema. Entonces ese episodio encarna la unidualidad compleja de Salazar. Y por último, el cuarto es el paradigma reintroduce el observador, pues como docente no me sitúo fuera del fenómeno sino dentro de él. Así el pensamiento crítico se comprende como propiedad emergente y no como suma de sus partes. Muchas gracias. En un último momento abordaremos mi investigación, que busca comprender las vivencias emocionales del profesorado en el aula para derivar un itinerario formativo que cultive la sensibilidad pedagógica y el tacto docente desde la fenomenología hermenéutica de Batman, con los docentes de Río Sucio Caldas. El paradigma de la complejidad redefine la investigación. Primero, la emoción en la enseñanza no es una variable que se mida por separado, entreteje lo afectivo, lo ético y lo relacional, por lo que los enfoques instrumentales o de recetas que Salazar asociaría con el reduccionismo la empobrecen. Segundo, la relación emocional entre docente y estudiante es recursiva, en el sentido de Osorio, pues el clima del aula forma al docente, que a su vez produce ese clima. Tercero, la tensión entre razón y emoción es dialógica. 2 lógicas complementarias y antagónicas que conviven en el acto de enseñar. Cuarto, mi enfoque reintroduce al sujeto que investiga y que siente. Esto conecta de manera directa con el artículo 11 de la Carta de la Transdisciplinariedad, que reivindica el papel de la sensibilidad y del cuerpo en la transmisión de conocimientos. A modo de conclusión y buscando establecer rasgos comunes entre estos 3 problemas, podríamos decir que todos son complejos, pues ninguno permite la reducción a la suma de sus partes. Asimismo, podríamos decir que los 3 reintroducen al sujeto que investiga y todos transitan un sendero desde lo fenomenológico, hermenéutico e interpretativo. Finalmente, podríamos decir que cada uno de sus autores piensa la educación desde la contextualización y no desde la abstracción. Es por ello que el paradigma de la complejidad no es un simple adorno teórico, sino la racionalidad que permite comprender cada uno de nuestros objetos de estudio. Muchas gracias.